Tenye dendra nyedra namda rapsarave Chinye dungun chichen zeshere nije tukara levun zay Kunda sebe tsunrar mare mendam dunga chizeve Rotsoi kunlai puche tarze yenlai choche yongten sung Rodare che do nyamon nyelung leje chao do ndonze chen Mare mesre dungra nyogo chenye chenze rade nam Dene tajen saju tarse yenden luzo jase tuko Chundra chudan chunyi jende dale mes Jambe yong lai du Zedene cheche chenra vesre che Dale demo memba rapsalane Gadang denje yonglo tokwaye Lodre popen nungwa zardo so Namda thurim serje saje den Tenzen pa me rin ge wenze Sherab nye de nungwe chokin sol Tumchon rowe lama shage yolo Rokum chezi zongwe pashin le Zonggo chewe che yin gandam Gyalwe yabdo chokchon jase chulu Nawe singe cheme lo de chulu Rigam saben mendro dambe se Remni lamje lobro tema jong Deshin kujen rebu ten zepe Yangzen lama jebra che la endu Chodong chojen nelo manor wara Chejen zigne chembe yeshe Rokum na si ye patrawa rigdo je shavla shaje laso tene samba shonchup choto tuk je pasal tablo nang. So please begin by generating. Por favor, empiecen por generar la bodhicitta, la mente del despertar. Shuye del hlakthong shuye kabri, hlakthong ge jo, hlakthong ge namye, hlakthong ge ngowo, tenyi chedar gambe sul, nambrayewa te, sabje tongpo nyun rotsane tanda sabje sombe kaptere. So la parte del tesoro del conocimiento que presenta la meditación de Vipassana tiene cinco subdivisiones. La primera es la de los prerequisitos para la meditación de Vipassana. La segunda es una lista de los diferentes tipos de Vipassana. Y la tercera es una categorización según la naturaleza. Es decir, la naturaleza de cada uno de estos métodos que permite la visión superior. Y estamos aquí, en esta tercera parte dentro de los 5 puntos, estamos en el tercero. And as has been explained earlier, y como ha sido explicado anteriormente, esta sección, esta parte, también tiene 3 subdivisiones. and the first of the 3 Y la primera de esas 3 subdivisiones explica nos explica cómo el practicante puede discernir o mirar claramente las varias perspectivas de los objetos de conocimiento.
가리 이민라 시럽게 넘버 제고기어와 나는 시럽게 Ylgi nampa sungerova, da nampa drumming rajongerova Ja. yusikla. So, an object of knowledge Un objeto de conocimiento va a tener cierta cantidad de perspectivas. Y aquí se trata de entender cuáles son estas perspectivas, cómo funcionan, qué significan, etc. Y esto puede ocurrir, esto sucede en base de aquello a que le llamamos el conocimiento superior. Ese conocimiento al que le llamamos o le damos la categoría de superior porque es más profundo de que el intelecto habitual o común mundano. Este conocimiento superior es superior que el conocimiento regular mundano con respecto a esta capacidad de comprender y adquirir el conocimiento de estas diversas perspectivas acerca de los objetos de conocimiento. 저 강가 동반이 레다 세드 벤 쪽전데 동반이 레다 설럽다 야 쪽전데 동반이 섬네 내 체질에 맞도 가양한 저걸 차트 보면 되고 consider the Consideremos la explicación que encontramos en el budismo acerca de los objetos de conocimiento, como por ejemplo si tomamos el ejemplo de una mesa. La información es que aquello a que le llamamos mesa o cualquier otro objeto de conocimiento externo no tiene ninguna una verdadera realidad. Es vacío de esa realidad. Y a esto se le refiere como la vacuidad. Está vacío de una realidad verdadera con respecto a la existencia propia de ese objeto. Y para un individuo que no ha hecho ningún esfuerzo en el camino hacia ese conocimiento superior, solo tiene como recurso su conocimiento mundano común o regular común. Y si aquel individuo trata de entender esta aserción, al decir que cuando decimos que un objeto externo, un objeto común no tiene una verdad, una existencia propia, pues una mente ordinaria, un conocimiento ordinario, no va a tener la capacidad de procesar esa información y entender el sentido. Mientras que alguien que ha tenido ese es decir, que esa persona, por lo menos, si va a entender la frase, esta mesa o este objeto no tiene verdad, una realidad propia, va a entender las palabras quizás, pero no va a tener el sentido de lo que eso significa, de hacia qué puntea esta frase. Y aquí es cuando vemos que a lo que le llamamos conocimiento supremo es el medio, es el transcurso para poder tener y adquirir una visión más profunda, más fina, más profunda de lo que significa el hecho de que una mesa y todos los otros objetos no tienen realidad propia. En ese caso, ya no solo será una frase a la cual el individuo piensa como sonidos y palabras y lo deja ahí.
Aquí se trata de alguien que va a poder procesar esa información y entender a lo que se refiere la vacuidad. Number Japantela lo kama tuna. Che number so the ngashu shake marwa. Ngaran rabji chatsuna. Pen jinres gamba yina. Jinres ge number ji sem che ne. Duji ma jinres zorum do yung do dong chun shake ni do. Namche sharap de mena. Namche sharap de yuen na. Du tang di shege men du song du. Ta do tang de pen Chinese de pashi jagban rawachi mato. Onete gersan rotu mindoa. So Namcho gisharam na automatic gam to mindoa. you see, there is higher knowledge. Entonces, podemos ver que está el conocimiento superior, el cual en base de ese análisis, ayer explicamos la investigación y hoy vamos a tratar de el análisis, que son métodos listados en la lista de diferentes métodos de esta meditación. Y en el contexto del análisis, como método del conocimiento superior que analiza a los objetos de conocimiento de manera más fina, más precisa, más sutil que la mente, de manera más sutil que en la primera subdivisión, la subdivisión anterior. Aquí, con respecto a la vacuidad y el hecho de conocer la vacuidad de manera profunda, es decir, conocer la vacuidad de manera profunda por el conocimiento superior, Khenpo da el ejemplo de meditar en el Bodhisattva Avalokiteshvara, es decir, Chendresi en tibetano. Entonces, los practicantes que aún no han adquirido una cierta medida del conocimiento superior, estos practicantes, de manera general, en su práctica, en esa fase en la cual el practicante genera la forma del Bodhisattva Chendresi, en términos de vincularse con la presencia de aquel Bodhisattva, entonces estos practicantes a los cuales les falta conocimiento superior, lo harán solamente a través del proceso de la visualización, en la cual en el ojo mental van a pintar una imagen de Chendresi que parece a una tanka o una fotografía, un dibujo del Bodhisattva Chendresi que habrán visto anteriormente. Y aquí los practicantes a los cuales les hace falta esa visión superior desarrollarán la meditación de esta manera, porque todo lo demás está más allá de alguna manera de su alcance, porque no han desarrollado aún una medida suficiente de visión superior. Después también podemos tratar de la segunda fase o la fase siguiente, de la meditación, en la cual se disuelve, creo, Chendresi, o la fase del mantra. En la que se disuelve. Y aquí el enfoque ya no es el del Bodhisattva, pero el hecho de que se disuelve en la vacuidad, Algunas personas le dicen a esa fase
le llaman fase de disolución de la meditación, en donde se disuelve y entienden tras eso, tras esa palabra, disolución, entienden que esa persona, el practicante, creen que tienen que gradualmente, en el ojo mental, disolver aquella imagen, aquel como dibujo mental que habían creado, y que luego ya no hay nada. Pero eso no es el caso, no se trata de eso, esta fase de la meditación. Más bien, si nos referimos a una práctica correcta, esta fase de disolución se trata de enfocarse en la vacuidad del objeto de meditación al cual nos habíamos vinculado. Y ese vínculo con la naturaleza de la vacuidad no tiene nada que ver con el hecho de borrar o de desvanecer, de dejar desvanecerse o disolverse una imagen que hubiéramos generado antes. Y Khenpo dice que no está diciendo que las personas practican mal de esta manera, pero la traductora dice que puedo agregar por el hecho, o no sé quién puede agregar, pero podemos agregar que por el hecho de haber hecho muchas entrevistas y hablado con practicantes, muchas personas parecen relacionarse de esta manera con la práctica. Entonces Khenpo dice, no puedo leer en la mente de las personas y saber cómo practican, pero en base de las preguntas que me hacen y los comentarios que me hacen de su práctica, esto es lo que he comprendido de cómo entienden la práctica. So the meditation, what is it made up of basically? It's made up of... Entonces, ¿de qué se trata la meditación, básicamente? Se trata de la mente del practicante que medita en un objeto de meditación, en este caso. You see, un practicante que se ha entrenado hasta el punto a que un cierto nivel de conocimiento superior pueda aparecer o ha sido adquirido, este practicante va a saber cómo meditar, cómo llevar a cabo estas dos fases de la meditación. So for that, y para este practicante, él o ella, la disolución, la fase a la que le llamamos disolución, será bastante diferente. En este caso, lo que sucede, lo que ocurre en la mente de aquel practicante con un cierto grado de conocimiento superior, será que en lugar de visualmente disolver una imagen que habría visualizado, eso no es lo que sucede. Porque de nuevo, no se trata de pensar que esta fase de solución es solo acerca de eso, pues el punto de esta fase de meditación es de reposar la mente en el conocimiento de la naturaleza vacía del objeto de meditación a través del conocimiento iluminante, que aquí
es un sinónimo de conocimiento superior hasta cierto punto, porque claro, pueden haber ciertas variaciones según el nivel del practicante en cuestión. Entonces, de nuevo, en lugar de estar disolviendo o desvaneciendo una imagen mental creada, dibujada, de alguna manera creada en la mente, que se va desvaneciendo, eso no es lo que pasa, porque este practicante se ha entrenado en el conocimiento supremo, el cual ha mirado, ha visto, ha tenido el discernimiento de todas las perspectivas de los objetos de conocimiento y de la mente, de ambos, el objeto de conocimiento y la mente ella misma. Entonces este practicante tendrá un conocimiento más profundo de cómo llevar a cabo esas dos fases de la meditación. Y estas dos fases ya no se encuentran reducidas al hecho de ser una visualización, como crear una imagen mental, y una disolución en la cual se viene a disolver esa imagen mental. No son solo eso, no se tratan de eso, no es el punto. Tante nga minchi nori yosar. Kare nori yosar. Minchi nori te ngo ni gila tong se jinge xie song a. Re. Di yin sam re. Aha. Di yin sa re. Go sum ji jesu chuk pe la tong song e tin sa re. Go sum ji la tong ne song do an di yin sa re. Go sum ding ovuni gi shine erego. Yin sa re. Go sum ka la lapne. Yeah. Apparently there is a mistake again as to the terminology. Aparentemente hay de nuevo un pequeño error con respecto a la terminología. Yes. Tene tokpa dan köpa det som paredoga. Ta remin do de de do. Ta ti just bu shu che. Pena number je pa tang bo che. Ja. Rap tun je pa de ni pa che. Gosum je la tong de sum ba re sha. Gosum gelaktung se du kare. Gosum ge la tong sing ge de ne gosum jo won en jong. Gosum kare re ona. Gosum de. E ma tu selpe rege men do de. De ngan so ngema de tre da. Ja, ngama de nor du se ge do. Nampar jepa, raptu nampar jepa thang tokchu. This sum go sum re tre. Gjorde det nangla. Kan det se? Sawa nangla rava. Jeva nampar jepa dan shik, raptu nampar jepa dan yi, tokchu dan sum. Mara. Ini tranka shi tri tu ga ina te. Tranka ye de ende re to me ta na. Number je pa rap tu number je pa ni je ro. Re. Di ni la, di ni ge ngoi de che yong de. Re. Tok pa tang je pa ni de ye. Tini shi re tu ga. Ta di che tang ki chan xie ge do a. La tong tong ye chan number je pa rap tu number je pa gosum je la tong so to. Oh dear me. Tene tokchu dang sum. Tene ngovoni kang la diar gogindu. Shi ina. Number je pa rap tu number je pe ngo che ya la
tokpa jepa ni. Tokpa dan choipa shi re. Ya, te kunzo le yere gre che. Tene tokpa dan choipa yul ni ma to mindu. Yul dan yul cheni. Ni. Yul. Reba? Tan. Me danga selpu chago gino ken. Te chaya ge tanda nge segen do. Yul la yul gung che gro. Det du tokche peche tangi yore tene rattu namba je du lola. Tokche peche tangi yore. Tele ye se yore. De la shi rege min du shi. Nge shudu. Kan re sena. Yang mena. Nampar je padan shik. Rattu namba je patang. Ni. Tokpa dan shi. Tokpa dan sum, köpa dan shi I gåne ngovoni la köpa ere. Teni shi yongen nuga. Changa shi jangon lode talina. Charanga yede zidang de dozen rigimen do sam biar nge. Re nge de kan de shu. Nge ma se de do. Lasso. She yete. Re. Yul. Re det har ganska rätt så här. Jul dan jul cheni. Tate charang kama ja. Yul la chebe kabla ni, yurchin la chebe kabla ni de ye. Tokchu chepa. Ya. Re det shu yin det mare som. Charang ke ende se gendo. Mare da ganska nge ma kare ina det. Dig ma so. Tene shi gogen då va? Ya. Sum remin då va? Sum te kharesna. Tingen singe gone yena sum cheba. Tab ge gone yena shi. O jesur ge chane shene ye se. Det tab sena det gera va? Ya cheba tang tang. Shetsul dang ting tsini. Ya. Tene ngovuni kava jar gogen då. Ngo ni singe de yurjing ngo ni. Yurjing jing ngo ni. Da koso. Again, we have to De nuevo, tenemos que rehacer la clasificación que habíamos comentado ayer. Podemos ver que esto es un texto raíz y puede ser un poco confuso porque todos los detalles no son incluidos en los versos originales. Entonces, la clasificación tiene que ver con 4 tipos de vipassana. El discernimiento. Primero, discernimiento de los objetos de conocimiento. Después, un discernimiento más lejos, literalmente. Más extenso. En el hecho de que las diferentes perspectivas no son nada más que la mente en sí misma. Después viene la investigación y el análisis, que tienen que ver con la manera en la cual discernimos esas diferentes perspectivas. Es decir, que a través de el proceso de discernir las perspectivas de los objetos de conocimiento ocurre a través de la investigación y el análisis. Eso era el tercer punto. Y después, con respecto al hecho de discernir las perspectivas de la mente en sí, también ocurre a través del examen y el análisis. Y ese es el punto número 4.
Después el texto raíz habla de las tres puertas, las tres entradas, y esto se refiere a tres tipos de samadhis, de absorciones meditativas. Y todo esto Los 4 primeros puntos se refieren a métodos de análisis e investigación. Las 3 puertas se refieren a absorciones meditativas, que son métodos formales de meditación a través de los cuales adquirimos ese conocimiento de la naturaleza verdadera de los fenómenos. So, in terms of the process of discerning various perspectives as to outer objects, entonces, con respecto a ese proceso de discernir las perspectivas de los objetos de conocimiento, aquí la base de ese discernimiento son los objetos ellos mismos. here would be the following. The table Un ejemplo aquí puede ser el siguiente. La mesa enfrente de Khenpo Rinpoche. Esta mesa en cuestión es un objeto de conocimiento externo que puede ser utilizado como una base para el hecho de investigar y analizar con el propósito de discernir, es decir, adquirir un conocimiento supremo del que es aquello a que le llamamos una mesa es en realidad. regular people Y las personas de manera ordinaria que no se involucran en ese tipo de investigación y análisis ven una mesa como algo, como un objeto singular y concreto, y concreto, sí. Y punto a la línea. Eso es la manera común de observar un objeto al cual le damos una verdad propia. Mientras que un practicante que se ha entrenado en el conocimiento superior would be aware of aquel practicante podría tener la comprensión, o para un principiante llegaría a la conclusión en base de esa investigación de lo que es esa mesa. En base de esa investigación podría llegar a la comprensión que no hay algo sólido, único y separado, porque aquello a lo que le llamamos una mesa tiene varias partes. La parte de la tabla de encima y de las patas de la mesa y todas esas partes que podemos separar. Entonces, mesa no es algo sólido y singular. Sabe que es una colección de diferentes partes. and then there is the more subtle Y después hay un análisis más sutil aún de aquello que le llamamos la mesa, que va más lejos, el análisis que va más lejos en términos de un practicante que adquiere el conocimiento de lo que es una mesa. and
here, that would amount to, in brief, Y aquí esto nos llevaría, en breve, al hecho de fijarnos y mirar dentro, comprender lo que cada una de esas partes es en sí de manera separada, entender la naturaleza de cada una de esas partes también. Y aquí un practicante que conoce los métodos que hay que emplear, que hay que usar para llegar a esa comprensión, que no vamos a detallar aquí, pero el hecho es que con el uso de esos métodos, el practicante llegará a la conclusión que la mesa no es tan real como uno pensaba a primera vista. Porque de hecho cada una de esas partes que hemos disecado también es compuesta de una cantidad incalculable de partículas sutiles. Y no hay ninguna de esas partículas sutiles que no puede ser dividida. No puede, todas pueden ser divididas de nuevo y de nuevo en partes más y más pequeñas. Y cada de esos partes constituyentes de la materia, de manera infinita, en una progresión infinita, pueden ser divididas y subdivididas. Y en ese proceso se vuelve algo muy evidente para el practicante que se entrena en ese método, que la mesa no tiene realidad propia, que no es algo que sustancialmente realmente existe, tal como una mesa. El practicante llega a la conclusión que no es algo sólido y único. A través de ese análisis, el practicante llega a ver la vacuidad del objeto en cuestión, es decir, la vacuidad con respecto al hecho de que no hay una realidad propia, una verdadera o real, substancial, son sinónimos. Mesa no es lo que está a la mano. A través de ese conocimiento, el practicante que tiene ese entrenamiento llega a esa comprensión de la vacuidad, y no es algo que es un sinónimo de nada. No es que el practicante entiende que no hay nada. La vacuidad no es un vacío. Se trata de un conocimiento de que los objetos tal como no tienen la realidad que les atribuimos. So, on the basis of these processes, the practitioner Entonces, en base de ese proceso, los practicantes o el practicante conclusion de chokse sanken dempachik meva ngeudo. el practicante es capaz de llegar a la conclusión, a un conocimiento definitivo del hecho de que aquello a que le llamamos mesa no es ni un objeto singular y sólido, ni que ese objeto llamado mesa no tiene una realidad propia en sí, una verdadera realidad, digamos. However, there is Sin embargo, sigue la manifestación de aquello a que la mente mundana le llama mesa. Y esa manifestación resulta de el encuentro sincrónico de muchos factores y cómo interactúan entre ellos. Y esa
conexión sincrónica de todos esos factores resulta en una manifestación perceptible y esa manifestación la mente mundana le pone la etiqueta de mesa. Entonces, de nuevo, la ausencia de verdadera realidad no es sinónimo de nada, de vacío. Eso debe estar muy claro ahora. So manifestations Entonces, manifestaciones aparecen o se manifiestan de manera incesante. No hay fin, no hay límites a la apariencia, a esas apariencias. Sin embargo, esas manifestaciones son sin esencia, no tienen substancia propia, no tienen una verdad, una existencia, una realidad propia. However, the worldly mindset Sin embargo, el intelecto mundano regular, el estado de mente ordinario, que no tiene la capacidad de un discernimiento o de un conocimiento superior, cuando viene a contactar, cuando está en contacto con todas esas apariencias, esas manifestaciones, enseguida las viene a categorizar y a nombrar, a etiquetar, tal como mesa, lentes, estuche, etc. Y el intelecto mundano cree y supone que todos esos objetos con los cuales entra en contacto son reales y existen verdaderamente. Y ahora llegamos a la segunda. Llegamos a la segunda de las 4 subdivisiones. Creo que estamos en el segundo par, entonces es la cuarta. Y aquí se trata de examen y análisis con respecto a lo que la mente es. Y aquí los métodos son los mismos. Llegamos a la misma convicción, la misma visión, la misma comprensión, la misma certeza de que ahora la mente no es una verdad, no tiene verdad propia, no es un objeto singular que verdaderamente existe, pero que más bien la mente es un fenómeno compuesto de diferentes partes también. Aquí vemos que la mente es la unión de la vacuidad y de el conocimiento iluminante. and on the basis of the practitioner persisting Y en base de que el practicante continúa y tiene esa perseverancia y constancia en permanecer en el uso de esos métodos, va a adquirir un conocimiento definitivo, estable, de lo que son las perspectivas de la mente. and so masters of old Y los grandes maestros del pasado que han llegado a una realización con respecto a todo esto que ha sido explicado,
aquellos maestros del pasado y los maestros hoy en día les explican de nuevo y de nuevo a sus estudiantes cómo todos los objetos de conocimiento no son nada más que la unión de apariencias y vacuidad. Y con respecto a la mente y la naturaleza verdadera de la mente, es la unión de la naturaleza vacía de la mente, conocida por el conocimiento iluminante. An authentic practitioner of the Entonces, un practicante auténtico en el camino que ha usado los métodos descritos brevemente hasta el punto en el que ha llegado a un conocimiento definitivo con respecto a estas explicaciones, este practicante es capaz de reposar y permanecer en la naturaleza de la mente. Mientras que para todos los demás el error es de simplemente no involucrarse en los métodos que han sido explicados, porque sin hacer ese entrenamiento los practicantes no van a ser capaces de llegar a aquella conclusión, es decir, la de ver la naturaleza vacía de los objetos de conocimientos y la naturaleza vacía de la mente en sí, que es unión de vacuidad y de conocimiento iluminante. Yeah, so Khenpo is asking all of you. Entonces Khenpo nos pide a todos nosotros que estamos escuchando, nos pregunta si, o les pregunta si hemos entendido, si hemos captado el punto, si entendemos este punto. If you, by way of using the methods described, si a través del hecho de usar estos métodos descritos adquirimos un conocimiento superior que nos permite discernir que los objetos de conocimiento no son nada más que la unión de la vacuidad y de las apariencias, y del hecho de que la mente no es nada más que la unión de la vacuidad y de el conocimiento iluminante, si llegamos a ese punto, lo que queda por hacer es de morar en ese estado, permanecer, reposar en ese estado. next in the text, the author Después, en el punto siguiente del texto, el autor describe a lo que se le llaman las tres puertas o las tres entradas. there is the sutra Unraveling the Thought. Hay un sutra que desenreda o que clarifica la mente, y en este sutra que clarifica la mente encontramos There is a description of hay una descripción de una conversación entre el Bodhisattva Maitreya y el Buda Shakyamuni, en la cual esta conversación se inicia por el hecho de que Maitreya le hace una pregunta al Buda Shakyamuni. fully examine, definitely examine.
Maitreya. Classification. Threefold classification of Vipassana, known as the three gateways. Jamden des. Da Latung number 2 is. This conversation was initiated by Maitreya, who asked. Entonces esta conversación se inicia por Maitreya, que le pregunta a Shakyamuni lo siguiente. De manera respetuosa le dice: oh Bhagawan, ¿cuántos aspectos, cuántos tipos de Vipassana existen? ¿Cuántos aspectos de Vipassana hay? Samadhis or stable meditation states. Aquí esto implica que pregunta cuáles son los tipos de samadhis, cuáles son las meditaciones estables. Y el Buda le contesta: Maitreya, hay 3 tipos. El primero, que proviene de las designaciones. El segundo, que proviene de una investigación más profunda. Y el tercero, que viene de un examen o un análisis individual. So, what is then a designation? Aquí podemos preguntarnos con respecto al primer tipo, ¿qué es una designación? En francés ahora usan la palabra marca también. Una marca, una designación. ¿De qué se refiere? ¿A qué se refiere? Tene yurla demba yore sambe chöch dadu tawa machi sumare. Yula dempa re chula datu tawa machi. Machis. Sangigi sungre. Ya, tejen Machi, don't put this in. tate jurgi tombo da onge lab. Okay. Tejen do yurjin lo sengende satun sonjuk zamde mepar tache songayina. Saltong sungjuk samle. mepar tache songa. Mepar tache na. Tene kongsa ka dadu mata songse. So here Buddha Shakyamuni explains to Maitreya and all the other members of the audience. Aquí el Buda Shakyamuni le explica a Maitreya y todos los demás que escuchaban en la asamblea en ese momento que con respecto al primer tipo de Vipassana, en esta lista de tres puertas o entradas, el Buda Shakyamuni les dice a Maitreya y los demás en la asamblea que cuando uno ha llegado a un conocimiento definitivo de que todos los objetos externos de conocimiento son la unión de la apariencia y de la vacuidad, una vez que hemos llegado a ese conocimiento definitivo, dejen de entretener pensamientos con respecto a un yo o a una entidad, un alma, un yo en los objetos externos. Abandonen esa noción, les dice el Buda Shakyamuni.
y continúa explicando lo siguiente. De manera similar, una vez que han llegado a un conocimiento definitivo del hecho de que no hay nada con respecto a la mente, no hay nada más que la naturaleza vacía de la mente, conocida por el conocimiento iluminante. Y cuando han llegado a ese conocimiento o comprensión definitiva, dejen de lado, abandonen la noción de un individuo separado, de un yo individual. So the designation here, as it were, Entonces aquí esa designación, esa denominación, es la designación de un no yo, es decir, de la ausencia de yo, con respecto tanto a los objetos externos como al individuo, es decir, a la mente del individuo. Es decir, el hecho de que meditamos en esos dos aspectos de la ausencia de yo. Kanrida. so the designation to be focused upon is no self, both. Entonces aquí la designación en la cual nos enfocamos es la de la ausencia del yo, tanto con respecto a los objetos y a la mente del individuo. Y aquí designación o marca, si traducimos el francés, denominación, designación, marca, son palabras o es algo a través de lo cual se supone que conocemos a las cosas. Y aquí vamos a conocer a los fenómenos a través de su ausencia de yo, su ausencia de esencia. A los objetos, tanto como a la mente, los conocemos a través de esa designación de la ausencia de yo. Y una vez que eso es alcanzado de manera definitiva y estable, es decir, el hecho de que el practicante realmente conoce eso, es decir, que el practicante no solamente piensa, ya entendí eso, lo comprendo, de manera superficial, realmente no es una aceptación de superficie. Se trata de saberlo, es decir, de conocerlo en uno mismo. No, mendong la cheda, jinji de chayang de tene la. Point made in saying this is. Y aquí el punto al decir esto es que de otra manera nuestra práctica no va a funcionar. Porque si no realmente conocemos, llegamos a este conocimiento, significa que no tenemos, significa que tenemos una idea de eso, pero una idea no es el conocimiento. Entonces, cuando encontramos diversas circunstancias, o quizás escuchamos las opiniones de los demás que tienen otras opiniones, vamos a dejarnos influenciar por todo eso, porque no conocemos realmente la ausencia de yo. Tenemos una cierta idea
pero no lo hemos integrado, no es algo que conocemos. Entonces esa idea, claro, nos puede ayudar, pero aún no es una estabilidad y podemos caer o ir hacia atrás y dejarnos llevar por otras influencias e ideas. De nuevo, tenemos una comprensión de lo que es explicado, pero no un conocimiento personal o íntimo de aquello. And once there is Mientras que cuando ocurre el hecho de realmente conocer, comprender la ausencia de yo, entonces uno tiene que familiarizarse con eso, familiarizarse con la ausencia de yo a un nivel más y más alto. and that O más y más sutil quizás. Y ahí es cuando a un practicante se le recomienda de tomar, de retirarse en un lugar solitario y enfocarse en ese conocimiento adquirido acerca de la ausencia del yo. but that is also not synonymous with having to take up residence in a mountain. Y eso tampoco es un sinónimo de tener que irse a retirar a las montañas o a una cueva. Eso no es a lo que nos referimos aquí. Lo que significa esto es tomar residencia en un lugar en el cual las perturbaciones causadas por los individuos ordinarios ya no puede ocurrir. Now, Khenpo Ahora Khenpo toma el ejemplo del profesor Sempa Dorje, que hace poco pasó a Parinirvana. Y profesor Sempa Dorje era un residente del Kibi, del Instituto de Estudios Superiores de Karmapa, en Nueva Delhi. Y Nueva Delhi es una ciudad de 40 millones de habitantes. Entonces no es un lugar aislado, tal como un lugar en el cual no habría ningún habitante alrededor. Es un lugar con muchos habitantes. Sin embargo, con respecto a los habitantes del Kibi, los residentes de aquel lugar se enfocan en la enseñanza del Buda de diferentes maneras y diferentes niveles. Y el profesor Sempa Dorje, que pasó más allá hace 6 días, permaneció sentado en meditación tras su fallecimiento durante 6 días. Entonces, de nuevo, esto nos muestra que el hecho de poder apartarnos en un lugar tranquilo, no se refiere a un lugar completamente aislado, sin ningún habitante. Se refiere a un lugar en el cual las condiciones permiten no estar perturbados, un poco como un instituto budista. Y Khenpo nos dice que conocía al profesor Sempa Dorje desde hace unos 40 años, creo que dijo, y se relacionaba a él como un maestro espiritual desde hace unos 20 años, creo que eso fueron las fechas,
y Khenpo Rinpoche nos reporta que nunca ha conocido a profesor Sempa Dorje ni una sola vez hablado de manera relacionada con apego, controversia, deseo y enojo. Nunca hubo ninguna conversación entre ellos en la cual las palabras habladas vinieran de sean dichas de tal manera. Samdut Sani Shutaje Che number Song Shutimato can't learn go song to say. Samdut Sani Shutsabje. Think you think you know. Travazola. Apparently, just. Aparentemente, poco antes de pasar, de fallecer, profesor Sempa Dorje sabía que su vida estaba acabando por el hecho de los reportes médicos, y el profesor Sempa Dorje, que vivía en el Kibi, en el Instituto Búdico del Kibi, y que enseñaba a los residentes del Kibi, les dijo: no siento nada en particular, pero lo único que quisiera que ustedes hagan es que reciten el Sutra del Corazón, la Prajnaparamita, 28 veces. Y además de eso, no tengo nada que pedir o que decir. So, what we can. Entonces, lo que podemos aprender de ese ejemplo es que no es una necesidad ir a una cueva, a una montaña, a un lugar remoto y aislarnos de cualquier contacto de todas de las personas para hacer progresos. Claro, uno puede hacer ese tipo de retiros, pero no es una necesidad. Varanasi Sanskrit University ki nanda Lobjong Zebre, Professor Chavre, Ti Jen Saranath Tibetan University nange Professor Re. Now, Professor. Y el profesor Sempajin, Sempa Dorje, al ser en su edad joven, tomó la ordenación monástica y vivió en Tíbet, en donde permaneció muchos años, estudiando ahí y recibiendo instrucciones del maestro espiritual de su monasterio en aquel tiempo. Y por el hecho de las invasiones de los chinos, se fue a la India. Él era alguien original de India y volvió a la India. Y, al parecer, y por varios años tuvo la función de profesor en la Universidad Búdica de Varanasi y también en la Universidad para Estudios Búdicos Avanzados de Sarnath. Y el profesor Sempa Dorje, al parecer, nunca se retiró en las montañas aisladas y más bien siempre estuvo en grandes ciudades, pero siempre en un entorno de estudios, de institutos de estudios y de vida búdicos. Es decir, no fue influenciado por la vida, por los ¿cómo decir? Sí, por el tumulto de la vida ordinaria. Y a través de ese transcurso de vida fue como alcanzó tales niveles de realización del cual podemos ser testigos hoy.
Y con respecto a sus primeros años, años jóvenes en los cuales estuvo en el Tíbet, el monasterio en el cual vivió sí era un lugar más aislado y al parecer un gran nivel de dificultades fue enfrentado en ese momento de su vida, porque no tenía relativos y familiares alrededor, cerca de él, para cuidar de sus necesidades diarias, cotidianas, comida y demás. Y sin ese soporte de su cercanía, él tuvo que cuidar él mismo de todo aquello. Y él se llamaba Tashi Lupong, el monasterio en el cual llevó a cabo todos esos estudios y formaciones. Y al parecer en Tíbet no es como hoy en día. En aquellos tiempos, los monjes de cada monasterio tenían que encontrar por ellos mismos ¿cómo se dice? La comida y todas las demás provisiones. No es como hoy en día, en donde les damos a los monjes lo que necesitan. En aquellos tiempos todavía los monjes tenían que ir y pedir de alguna manera, mendigar por tener esas provisiones, proveer de sus necesidades, y el profesor Sempa Dorje tuvo que ir a través de todo ese transcurso también. Y no era muy fácil para él, no estaba muy confortable con el hecho de tener que salir demasiado tiempo para pedir todas esas provisiones y esas reservas, porque como no tenía el apoyo de su familia, por ejemplo, tenía que caminar mucho de pueblo a pueblo para poder llegar a todo eso, a juntar todo eso. Por lo tanto, se limitaba con lo mínimo y colectaba las tormas, es decir, las ofrendas de comida, y se limitaba con eso para perder menos tiempo y menos clases, por lo tanto, yendo a las afueras, y esas tormas las dejaba secar y después se las comía en forma de sopa. Durante 10 años ese fue su alimento principal. Y Khenpo nos dice que finalmente esa sopa es algo bastante saborosa, buena, rica, porque una parte de la torma tiene ciertos ornamentos fabricados con mantequilla, y al parecer la mantequilla de Tíbet es algo muy saboroso, entonces esa sopa es más rica. Pero en verano es más difícil porque por el hecho del calor se hace más rancia esa mantequilla y ya no tiene tan buen sabor. Entonces fue por eso se le dio el consejo del Instituto de Estudios de hacer hervir la sopa por más tiempo a fin de que el sabor rancio desaparezca. Entonces, dentro de todo, el profesor Sempa Dorje nunca se fue a una cueva o a una montaña a aislarse. Sin embargo, aunque no haya practicado en un lugar remoto de esa manera, es evidente tras la manera en la que falleció que era un hombre de un alto nivel de realización.
son re yo te ta ko ga yu len da ngon ne re pe chi bo ro sa se chi bo ro Tene? teni che na ba so ta gam to zu chen na ya bo yo And furthermore, Khenpo Rinpoche says, Y además, Khenpo Rinpoche dice que la mayoría o una gran parte de los individuos que siguen este curso de verano son personas relacionadas o vinculadas con el centro búdico Dakpo Kagyu-Ling en Francia, que es una zona bastante aislada en el campo, en la campiña francesa, un lugar retirado en donde el paisaje alrededor es muy bello, y nos aconseja a todos los residentes y personas vinculadas con este lugar. Khenpo nos aconseja de hacer buen uso de esta situación, este estatus, y a través de eso usar las instrucciones y las explicaciones que hemos estado recibiendo, aprovechando de tal situación para ponerlas en obra. Y podemos ver, hay que notar que el hecho de progresar en el camino no es algo que pasa de manera simple y de repente. El practicante primeramente tiene que familiarizarse con el método meditativo a la mano, del que va a practicar, y incluso los maestros que se supone son conocidos, por ser seres de un alto nivel de comprensión y de conocimiento, también esos maestros continúan familiarizándose, acostumbrándose más y más con esos métodos. an example here. Y también tenemos que hacer así. Y un ejemplo aquí es el presente Karmapa Talle Dorje, que cada día, primeramente, antes que nada, hace una sesión de meditación. Es la primera cosa de cómo usa él su tiempo. 2-3 days ago, Hace 2 o 3 días, fue de su residencia al Instituto de Karmapa. go to the residence of Professor Senpaji. Fue al Kibi con el propósito de ir a la habitación del profesor Senpa Dorje, y ahí se sentó en la postura meditativa y permaneció en esa postura meditativa durante unas 5 horas, en presencia del cuerpo o en presencia del profesor Senpa Dorje, que permanecía en el estado meditativo post-mortem, en la absorción meditativa de Tugnam. Y no hay ni una persona, no hay nadie que no va a morir. Y el hecho de morir sin ningún arrepentimiento, sin lamentamientos, sin temer de nada, debería de ser la meta de todos los practicantes budistas. Y para esto se trata de familiarizarse con la meditación. Y para poder llegar a eso, no tiene ningún punto
hablar de esto con los demás. No hay punto en decirles a los demás, no es recomendado de lo completo hablar de, oh, yo he meditado de esta manera y he meditado en retiro de esta manera. La práctica meditativa es algo privado, íntimo, y no debería de ser un tema de discusión común y general. Es algo de las cosas más privadas, más íntimas que existen. For example, No tiene punto hablar de eso. Por ejemplo, el profesor Senpa Dorje, que Khenpo conoció desde hace muchos años, nunca Khenpo lo escuchó decir, oh, yo he meditado de tal manera y tanto tiempo. Aunque claro, para Khenpo era muy obvio que el profesor Senpa Dorje era un meditante. Esto es algo que se notaba en la manera en la que él hablaba, en el que él se comportaba, en cómo vivía. Eso era algo muy obvio, que era un hombre que se enfocaba en la práctica meditativa, pero nunca lo dijo, lo expresó ni una sola vez. ¿Y cuál era su objeto de meditación? ¿Cuál era su método meditativo? Eso nadie lo sabe excepto él mismo. no one ever saw him Nadie nunca lo vio con un mala en la mano. No era el tipo de persona que se sienta en medio del jardín a recitar mantras en público. Khenpo Rinpoche gives an example of another great recent Y Khenpo Rinpoche da otro ejemplo de un gran maestro del budismo de la escuela Sakya, Khenpo Atup, creo que dijo. Perdón, se me fue el nombre, pero también era un maestro, un gran maestro que nunca nadie observó haciendo mantras en público y tener un mala en la mano, etc. So Khenpo Ape was someone Khenpo Ape fue alguien del cual Khenpo Rinpoche también recibió varias enseñanzas. Y cuando Khenpo dice que cuando uno se iba a su habitación, a la habitación de ese Khenpo, no había ningún objeto que señalaba como un dorje y una campana, o ningún tipo de objetos rituales que demostraban ningún aspecto de su práctica. Muy obviamente era alguien que ha de haber recitado, que tenía un mala, que recitaba mantras. one puts that away when one has visitors. Pero Khenpo nos dice que esos objetos son algo que uno va a recoger, a guardar en la habitación cuando tiene visitas. No son objetos que se dejan ahí a la vista de todos. In fact, in terms of the Buddhist tantras, De hecho, con respecto a los tantras búdicos, hay una instrucción de nunca públicamente demostrar, exponer objetos rituales de nuestra práctica. Y una vez Khenpo Rinpoche fue a la habitación de Khenpo Ape, y aparentemente el Khenpo no había sido avisado de esa visita. Entonces, en la mesa seguían los objetos
de práctica como la campana, el dorje y su mala. Y Khenpo los vio. Y el Khenpo Ape le dijo, oh, ¿has visto ahora estos objetos de Samaya que son míos? Sin embargo, como tú y yo estamos en buena relación, no hay ningún problema de Samaya entre tú y yo. In fact, the rosary you use for reciting the mantra of your yidam. De hecho, el mala, el rosario, que uno usa para recitar el mantra de nuestro yidam, tiene que ser, no tenemos que dejarlo a la vista de nadie más. Y si queremos realmente practicar ir alrededor y salir con un mala y practicar mantras en público, es aconsejado tener un mala a propósito para eso. Para ese propósito, tengan un mala solamente que sirva para eso, decía ese Khenpo. Pues el mala que uno usa para su práctica de tantras búdicos no debe de ser dejado a la vista de todos. Y Khenpo nos dice que a través del tiempo fue muy obvio que ese maestro era alguien de muy gran realización.